Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el webinar titulado Numanta Patrimonio Global, Value Investing con el Fondo Empresarial. En el webinar de hoy tendremos a Emérito Quintana. Emérito es el asesor del fondo Numanta Patrimonio Global, asesor en exclusiva, y bueno, nos explicará los criterios que sigue para analizar las compañías, sobre todo en el enfoque empresarial y muy cualitativo de cara al futuro, analizando las ventajas competitivas y bueno, su estilo de gestión que aplica en el fondo. Para los que no lo conozcáis, Emérito también tiene un hilo y un blog en Rankia en el que comparte sus opiniones con nosotros. Y bueno, hemos convenido que las preguntas las podéis ir haciendo, las iremos acumulando y al final del webinar las iremos planteando y resolveremos las dudas. Así que nada, sin más, Emérito, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Daniel. Ya te digo, cuando veas que algo no queda claro o que quieras preguntarme algo, pues me cortas sin más, porque yo pensaba hacer una presentación corta explicando la filosofía y la cartera actual y, y tampoco es cuestión de extenderse mucho porque la filosofía cualquiera que esté interesado lo puede ver en la página web o si nos manda un email le mandamos una presentación más detallada. Así que no es cuestión de extenderse mucho en esto porque seguro que a la gente lo que más le interesa es la cartera que tenemos, el enfoque y la explicación empresa por empresa. Yo había hecho una pequeña presentación muy breve para esto, explicando la filosofía. El fondo es un poco distinto. Podríamos encajarlo dentro de fondos de inversión en valor, eh, pero inversión en valor entendida, como tú bien dices, como enfoque empresarial cualitativo cara al futuro, porque muchas, muchas veces se piensa, sí, dime. Ah, es que me oigo a mí mismo. Sí, es la grabación de YouTube. Daniel, ¿me oyes? Sí, Emérito, nada, que es que tienes el audio abierto del canal de YouTube, entonces estás escuchando a ti mismo. Cierra el de esto y continúa con la ponencia, porfa. Ah, tengo el canal abierto yo. Claro, entonces estás escuchando a ti mismo. Vale, vale, ya está. Ya Vale, está, como solucionado. te decía. A veces se piensa que la inversión en valor es un poco más cuantitativa, el coger la contabilidad pasada y invertir a múltiplos sobre beneficios o otros múltiplos bajos. Y en realidad la fuente del value investing es, como bien recoge Graham en su libro El inversor inteligente, es la perspectiva empresarial. Saber que cuando estamos comprando acciones estamos comprando pedazos de empresas reales. Luego, si la contabilidad refleja el pasado bien de eso, es una cosa y, y pueden efectivamente no hacerlo. Pero lo más importante es entender que todo el valor de una empresa está siempre en el futuro. Y como el futuro es incierto, porque siempre está cambiando, y más ahora en un mundo tan competitivo, pues tenemos que intentar, no queda otra, afrontar la incertidumbre y tratar de reducirla para poder estimar el futuro y valorar una empresa. No nos queda otra. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos con los que la podemos reducir? La incertidumbre del futuro, pues lo más importante, las ventajas competitivas, que yo las entiendo como instituciones sociales evolutivas. Intento descubrir pautas de comportamiento. Por ejemplo, la ventaja competitiva de la imagen de marca, pues se puede entender también como instituciones sociales evolutivas en las que se generan patrones, en las que los consumidores pueden pueden reducir los costes de buscar y de comparar con marcas en las que confían, en las que se crea una pertenencia a un grupo por la sensación que te ofrece, la experiencia que te ofrece una marca y demás. Y eso genera pautas repetitivas con las que podemos estimar mejor el futuro de una empresa que tiene esa ventaja con respecto a otra. O la idea de que los contratos se cumplen. Pues el que los contratos se cumplan y que esté aceptado eso en sociedad reduce la incertidumbre del futuro. Y a través de eso podemos hacer una valoración mucho más fidedigna. Como explico aquí, resumen de la filosofía, nos centramos en el fondo solo en este tipo de empresas, las que tienen ventajas competitivas duraderas, los negocios de calidad. Eh, lo que no quiere decir que solo eso sea el value investing y solo eso sea la inversión. Hay otros enfoques en las que puedes asumir más incertidumbre o tener una visión más
de corto plazo en una empresa que está cambiando o que se espera que su futuro sea muy malo y tú crees que solo sea malo, pero nosotros no hacemos nada de eso, solo nos fijamos en las empresas de más calidad. Y no solo vemos, como suelen hacer en el value investing clásico, digamos, una valoración que tiene en cuenta el futuro cualitativo, pero que solo tiene en cuenta el gap que existe entre precio y valor. Nosotros estimamos que esto vale esto. Ese valor en realidad es un rango y puede ser más o menos difuso porque no tiene sentido decir que esto vale entre 1 y 10 y comprarlo a 5. Estamos usando una falsa precisión y eso en muchos casos pasa porque el futuro es muy incierto. Pero puede haber un rango de valoraciones más o menos estable y conseguir un precio que está infravalorado y normalmente se juega a esa eliminación de esa descoordinación porque se juntan precio y valor. ¿Qué pasa si estás intentando invertir a muy largo plazo como nosotros, que nos invierte la gente porque dicen que le van a dar participaciones a sus hijos o porque se quieren jubilar dentro de 15 años y aunque tengan alguna otra solución para su pensión, quieren poner parte de su patrimonio con nosotros? Pues tenemos que mirar a 10, 15, 20 años. Y en ese plazo, la creación de valor a largo plazo de la empresa importa igual o más que se cierre ese gap, esas infravaloraciones que tú encuentres. No, es decir, no solo buscamos margen de seguridad, sino que intentamos reducir el coste de oportunidad de no tener un negocio excelente, bien gestionado a largo plazo, que puede ser también muy importante. Y luego otra diferencia es el conservadurismo, podríamos decir. No intentamos conseguir rentabilidades extraordinarias, sino que lo que intentamos es reducir la ignorancia, que es casi completa en el mundo, porque no sabemos lo que no sabemos, es una ignorancia mayúscula, de ahí viene la incertidumbre. No intentamos ser los más listos, sino que intentamos quedarnos con lo que sabemos, reducir la incertidumbre con las empresas que entendemos muy bien y conformarnos, entre comillas, con esa reducción entre precio y valor y constante generación de valor que implique tasas de rentabilidad estimadas, ahí decimos, entre 8 y un 15%. Un 15% sería pues lo ideal, pero es difícil encontrar empresas que tengamos convencimiento, que tengan certidumbre, que estén bien gestionadas y que estén a un precio que nos permitan una rentabilidad estimada cara al futuro del 15%, de esa forma dinámica, pues es muy difícil, pero es lo que tratamos. La estrategia, lo que hemos hablado, reducción de incertidumbre, maximización del margen de seguridad al tiempo que reconoce el coste de oportunidad, muy cualitativo. Nos fijamos obviamente en las cuentas de la empresa, pero luego el entender el negocio, todos los aspectos cualitativos, el entender la ventaja competitiva, matices que muchas veces hace falta que tú mismo pruebes el producto para que lo entiendas. Temas de neuromarketing, temas de psicología evolucionista, todo eso, digamos que aumenta la convicción y que es algo que no suele estar eficientemente valorado, porque la contabilidad está en todas partes, todo el mundo la puede procesar y si hay algo que no cuadra en una contabilidad que sí que es relevante, que está reflejando la realidad de la empresa, pues inmediatamente se corrige. Pero entender cara al futuro aspectos cualitativos, encontrar esos insights, es muy difícil de valorar, es muy difícil que estén bien, que el mercado sea eficiente en ese sentido y además todas estas ventajas competitivas duraderas importan en el muy largo plazo y la mayoría de la gente y de los analistas están al siguiente trimestre. Entonces, aunque se sepa que la empresa tiene calidad, que tiene una ventaja que le va a permitir perdurar, que el CEO es un genio asignando capital o que es muy bueno en su trabajo o que es dueño, que tiene incentivos alineados, aunque se sepa todo eso, hay una ineficiencia constante porque digamos que es una forma de multiplicar el beneficio de tu paciencia. No se tiene en cuenta lo suficiente, porque es una cosa que va apareciendo sus resultados poco a poco. Entonces el mercado poco a poco se va dando cuenta o conforme llegan los resultados
lo van valorando. Y he puesto aquí para que, no sé si quieres hacer una pregunta de la parte de filosofía. Daniel. Daniel, ¿me oyes? ¿Benito? Sí, ¿me oyes? Sí, sí, sí. Digo que de la primera parte de filosofía no sé si tienes alguna pregunta. No, por ahora no hay preguntas ni en el canal de YouTube ni en la presentación en directo. Por ahora creo que está todo en orden, así que podemos continuar. Vale, pues he puesto la cartera actualizada, que yo creo que la gente es lo que más le gusta, en la que se ve a día de ayer las posiciones en la cartera. Hay muchas que ya, si hay gente que haya leído la primera carta semestral de agosto, ya conoce. Las cartas son semestrales porque no tiene sentido una carta mensual, incluso trimestral, para un fondo que es a largo plazo y que en general tiene poca rotación. La rotación normalmente no viene por cambios en los precios, sino porque queremos tener una cartera más o menos concentrada de 30 empresas, aquí hay 33. Entonces, hay muchas empresas de calidad que compiten por estar en ella. Entonces, muchas veces no quitamos algo porque ya haya llegado a su valor o porque no estemos convencidos de ello, sino porque hay otra empresa que compite, que tiene la misma convicción, igual más rentabilidad y la misma certidumbre. Entonces, los cambios en la cartera se explican sobre todo por eso. La principal posición, que también estaba en agosto, Brookfield Asset Management, que es una empresa muy compleja. A mí me llevó 3 meses analizarla bien y es un proceso vivo que nunca acaba. Hace poco un compañero estuvo un mes metiéndose con ella, intentando valorarla y desistió porque tiene varias divisiones. Cada división pues tiene todos sus informes, tiene su complejidad como inserta en la estrategia de la matriz, pero es muy interesante. Es una empresa que se centra sobre todo en los inmuebles de calidad, las infraestructuras también de calidad, con flujos estables, digamos los activos reales, podríamos llamar, y empresas también de renovables y otros negocios, pero que sobre todo ello hay un paraguas de gestión de activos que curiosamente, aunque sea una empresa que va que es gigantesca, el negocio de gestión de activos es un negocio asset light, digamos, es ligero en capital. Y aunque parezca que es muy grande, también tiene oportunidades para seguir creciendo porque es que está en los negocios más grandes del planeta, negocios de trillones, que son las infraestructuras y los inmuebles. Entonces, es un negocio muy interesante en el que hay ventajas competitivas que no son obvias. Una, por ejemplo, es la escala de acceso a los fondos. Cuando tú quieres vender una presa en Colombia por 5.000 millones, ya hay muy poca gente en el mundo que pueda firmar ese cheque. Pues llamas a Warren Buffett o llamas a KKR o llamas a Brookfield. No hay mucho más. Entonces es curioso cómo conforme aumenta el tamaño, en este caso, se reduce el número de personas a las que puedes llamar y esta gente puede poner miles de millones a funcionar, puede extraer de institucionales y de gente con la que tienen reputación muchísimo dinero muy rápido y entre todas sus subsidiarias pueden hacer tratos que otros no pueden hacer. Además, el director es Bruce Flatt, que es como el Warren Buffett canadiense, que es increíble su visión, es además accionista y es una cosa muy interesante, pero quería enseñaros, por ejemplo, cómo hago yo algunos análisis. Por ejemplo, en Brookfield, a mí me gusta tenerlo todo en papel, aunque también lo tengo en digital. ¿Por qué? Porque en papel, todo esto tan cualitativo, es muy bueno tenerlo, tocarlo, subrayarlo, hacer notas al margen, que los papeles te molesten en la mesa e ir archivándolo todo. Pero al tiempo, obviamente, pues lo tengo todo reflejado en una nube donde tengo todos los análisis de empresas. Por ejemplo, y aquí sí hay parte de lo que está en papel y parte que no. Pero, por ejemplo, aquí tenemos Brookfield y Brookfield pues, requiere muchísimos documentos, requiere subcarpetas, requiere muchos papeles, requiere mucho análisis y aquí podemos ver pues un montón
de artículos sobre ello. Podemos ver informes trimestrales, podemos ver referencias, podemos ver otros inversores que la tienen, que eso es muy importante. No intentar hacerlo tú todo, sino copiar a los mejores, tener una lista de fondos y gestores que siguen tu misma filosofía y que tú respetas, que sabes cómo piensan y coger una fuente de ideas principal de ellos. Digamos que te montas a hombros de gigantes. Aquí tenemos, por ejemplo, Lou Simpson, que fue el gestor de Geico para Warren Buffett. Algunos dicen que es mejor que él incluso. Pues aquí en 2016, 2016 vemos su principal posición de una cartera concentrada de 10 empresas, pues Brookfield Asset Management, el 16% de Lou Simpson. Pues hombre, si este señor tiene eso, pues vamos a investigar un poco más de qué se trata. Tengo también en la nube, tengo Facebook. Facebook es una empresa que es muy conocida y que es un poco anti-value porque la gente dice, bueno, es que el múltiplo está alto. Y sin embargo, cuando la entiendes bien, toda su opcionalidad que tiene, el múltiplo es incluso ridículo. Pero otra objeción que se le suele hacer es que Facebook es muy conocida y muy grande. Y los inversores en valor se suelen fijar en cosas que están poco seguidas y que son pequeñas. Lo de poco seguidas no lo entiendo muy bien porque los analistas de Wall Street nunca han tenido criterio de inversión a largo plazo ni de inversión en valor. Sí que hay honrosas excepciones, pero en general que haya 100 analistas siguiéndola muchas veces no te quiere decir nada de si está mejor o peor valorada. Los movimientos de las empresas grandes son gigantescas. Las empresas, Apple, por ejemplo, hace 6 meses o hace un año, cotizaba 300.000 millones de euros menos que ahora. Y es una empresa de las más grandes. Es decir, las infravaloraciones pueden ser enormes, gigantescas, incluso en las empresas grandes. Y lo curioso es que en estas empresas grandes, como las que tenemos aquí, Facebook y Amazon, añadido a esto, y aparte de que lo que utilizan de materia prima son los datos, que es la materia prima que más va a crecer en el futuro, hay curiosos aspectos contables que hacen que no reflejen la realidad y que parezcan que están a múltiplos muy altos, cuando en realidad lo que ocurre es que sus inversiones afectan hoy a la cuenta de pérdidas y ganancias en mucha mayor medida que a las otras empresas. No lo puedes poner en el activo y amortizarlo durante 20 años, sino que todas las inversiones pasan por pérdidas y ganancias hoy. Y aparte está el tema pues, de la opcionalidad, de la capacidad de utilizar esos, en el caso de Facebook, por ejemplo, esos 2.000 millones de personas para crear cosas que otras personas no pueden hacer y para comprar a cualquier competencia que se te ponga por delante también. En Versailles Hathaway también lo podemos ver en la nube. Análisis de empresas, la cartera actual, tenemos aquí Versailles Hathaway. Podemos ver, por ejemplo, un artículo que escribí yo en el 2015. Yo la tengo desde el 2013. Ahora vale el doble desde la sociedad familiar. La acción más barata de Warren Buffett es Versailles Hathaway. Y aquí explico por qué no vale un múltiplo desnudo para valorarla, cómo hay que valorarla por partes, cómo hay algunos activos ocultos que hay que tragarse todo el balance para encontrarlo y cómo se va sumando al valor. Y llegamos a una valoración que no solo es estática, sino que también es dinámica y que va creciendo un 8-10% y llegamos a una tasa de rentabilidad para el futuro. Por ejemplo, yo aquí en el 2015 la valoraba de forma conservadora a $305.000 la acción, que es hace poco lo que ha pasado. Un 50% por encima, que es precisamente lo que ha hecho. Aquí podemos ver en una presentación de otro gestor una valoración año a año de Berkshire Hathaway y ver cómo importa más dinámicamente la creación de valor que esos pequeños gaps entre precio y valor, pero en cualquier caso, si los encuentras, mejor. Y sería un buen ejemplo de empresa muy grande, bien gestionada, con ventajas competitivas, que estaba enormemente infravalorada. La seguimos manteniendo porque es curioso que nosotros pensamos que puede valer más sin Buffett que con Buffett, o que por lo menos
en la percepción de la gente es que hará que suba la cotización, cosa que no pasaría con Amazon, por ejemplo, porque sí que tiene un riesgo de hombre clave, de visión de futuro. Y novedades, tenemos, por ejemplo, Ryman Healthcare, que es una empresa neozelandesa. Nosotros invertimos a nivel global porque para intentar evitar ese sesgo nacional que tenemos de solo lo español. Creemos que hay empresas que no podemos entender si están al otro lado del mundo porque dependen mucho de la percepción del consumidor o pues, cosas como golosinas japonesas o demás, pero cosas que sí, que entendemos el modelo de negocio, que entendemos la realidad jurídica de ese país y que puede ser una inversión igual que una española. Y en el caso de Rayman Healthcare, es también una inversión que esperamos a tener a muy largo plazo, aunque haya subido bastante desde que la compramos, y se trata de residencias, más que residencias, villas para la tercera edad allí en Nueva Zelanda. Y volvemos a lo mismo, aunque uno pueda ver las cuentas actuales, hay que hacer un análisis, por ejemplo, del futuro, del crecimiento. Pues coges la población de allí, la que es más proclive a vivir allí, ves cómo va a evolucionar la gente de más de 75 años y ves cómo va a evolucionar el gasto en sanidad de esa gente, no solo de residencia. Y ves un poco lo que han creado ellos allí de sensación de comunidad, de pueblos, de villas lujosas en las que van muchos de sus amigos y en las que ellos también acaban yendo pues porque es gente que conoce o porque se crea esa sensación, ese entorno de comunidad. Y ahí tienen desde residencia antes y después de jubilarse o antes y después de entrar en la tercera edad y tienen luego servicios especializados y ellos mantienen el control desde la construcción de la villa hasta la contratación de las enfermeras y es un sector curioso allí en el que tú puedes tener una reputación, una ventaja competitiva, una escala y un know-how acumulado y puedes reinvertir en crecer en un mercado que paulatinamente no va a dejar de crecer, como es la tercera edad en Nueva Zelanda y en Australia. Y en todo el mundo, pero especialmente aquí. Starbucks la seguimos manteniendo. Dos empresas muy buenas, nuevas que tenemos son Henkel y Unibail Rodamco. En el caso de Unibail Rodamco y de Taubman Centers, que también son centros comerciales, pero en Estados Unidos es muy curioso porque en todo este apocalipsis del retail y no, teniendo nosotros Amazon también, sorprende tener estas dos. Sin embargo, los inversores han metido en el mismo saco todo el comercio al por menor y que se base en tiendas físicas. Y hay diferencias enormes entre los centros comerciales y los inmuebles comerciales de calidad en los centros de las ciudades con alta densidad de población y con accesos fáciles y con un centro comercial o con una tienda en una ciudad periférica o en las afueras de una provincia secundaria. Muchísima diferencia, es la diferencia. Entonces, nosotros creemos que en el caso de Estados Unidos sí que se ha sobredimensionado el número de centros comerciales, pero que se ha infravalorado mucho el caso de los centros clase A que se llaman. Esa sería la tesis de Taubman Centers, aunque hay mucho que hablar sobre Taubman Centers, muy interesante. En el caso de Europa, también se mete todo en el mismo saco, pero sin embargo, el número de metros cuadrados de centro comercial por persona es 5 veces menor. Hay incluso margen para crecer en Europa en centros comerciales y nuevamente pueden en el margen ir desapareciendo y quebrando los centros comerciales de las afueras y de ciudades pequeñas y sin embargo seguir siendo valiosos y cada vez más valiosos los que están en Madrid o en las afueras de Madrid, en Barcelona o en las afueras de Barcelona. Porque la ventaja competitiva ahí es la localización, que no se puede replicar, obviamente. Y la ventaja competitiva es el concepto de ciudad, que está ahí desde la civilización, desde que comienza el capitalismo. La ciudad, a pesar del aumento de la informática, incluso gracias a
y a pesar del teletrabajo y todo lo que nos podamos imaginar, genera un efecto red muy valioso y que siempre será valioso, porque las relaciones personales están más cerca, las relaciones laborales, porque se generan un montón de reducción de costes, eh, porque tendemos, aunque el mercado estuviese uniformemente distribuido, siempre se tienden a crear focos. Igual es difícil de explicar ahora, pero los inmuebles en los centros de las ciudades, a no ser que obviamente haya una descoordinación generalizada y una burbuja, siempre van a ser valiosos y siempre van a tener una ventaja competitiva de localización, porque el espacio ahí siempre va a ser escaso. Y a pesar de la informatización, eso aumenta la productividad y hace que todavía sea más valiosa la ciudad. Entonces, nosotros hemos ido seleccionando centros comerciales que además están a rebosar. Hemos hecho investigaciones, hemos visto que aumenta el tráfico de personas, que aumenta la densidad de población, que aumenta el precio de los alquileres, que se renegocian contratos, pero las empresas valiosas van rotando y se van manteniendo en los lugares donde pueden conseguir clientes, que la clave de la estrategia para muchas empresas es la combinación entre lo online y lo físico, porque hace falta, y que incluso en casos extremos en estos centros comerciales clase A, algunos incluso se están reconvirtiendo en pequeñas villas o pequeñas ciudades dentro del gran edificio. Y parte del edificio lo convierten en viviendas, parte lo convierten en restaurantes, parte son comercios y crean una pequeña ciudad dentro del centro comercial o del gran centro comercial. En Townman Centers, por ejemplo, aquí seguro que hay algo, la cartera actual, aunque mucho está en papel. Hay hasta presentaciones de accionistas importantes en contra de la dirección, porque sí que Townman Centers tenía un problema de gestión que se está solucionando ahora y que era una parte clave de la tesis de inversión, en el que se ve pues investigaciones que han hecho los propios accionistas sobre la cantidad de coches que hay, el tráfico de personas que hay, las tiendas que hay, la densidad de población, el flujo de personas, la infrautilización de los pasillos y de los kioscos que suele haber, que hay mucho por mejorar, y lo que ya digo, la cantidad de personas en los sábados, entre semana, en las fechas clave, es muy interesante leerlo todo, de los varios, centro comercial por centro comercial en detalle. Y en el caso de Europa es un poco más claro porque, por lo que digo, porque hay muchos menos metros cuadrados por persona. Tenemos Air Liquid, que también es una empresa muy aburrida, pero muy estable y muy rentable, como nueva. Tenemos Eurofins Scientific, que la quería explicar. Una empresa que no he explicado, que sí que la teníamos, es Naspers. Naspers en realidad es una empresa sudafricana que es dueña del 33% de Tencent, que sí que la teníamos en agosto, que es como un Facebook chino a lo bestia, es muchísimo más que eso, es como todas las aplicaciones en una. Y lo curioso es que en 2001 la empresa Naspers compró una parte importante de Tencent y ha sido su mejor inversión. No han vendido hasta ahora. Y ahora lo curioso es que es tan valiosa la parte, su participación en Tencent, que ha llegado a pesar el 25, el 30% del índice sudafricano esta empresa, Naspers. Lo que ha obligado a ventas forzadas de fondos, de institucionales, de particulares, que simplemente se indexaban o que tenían empresas sudafricanas por esta, no descoordinación, sino por esta peculiaridad. Y lo que ha ido ocurriendo es que, como vemos aquí abajo a la derecha, no sé si lo veis bien, es que calculando el valor de esa participación de Tencent Holdings, que no solo tienen el WeChat y demás, sino que tienen la mayor empresa de juegos del mundo, y tienen el League of Legends y demás.
calculamos su valor descontado por deuda y caja y calculamos el valor de Naspers también haciendo algunos ajustes y vemos que normalmente Naspers cotizaba un poco más, solo en 2015 ya se veía porque tienen muchas inversiones más muy interesantes en empresas tecnológicas, en Rusia y en todo el mundo. Y poco a poco ha ido apareciendo un gap, un descuento entre ellos. Y vemos que ahora el descuento es un 25%, hasta hace unos días era del 30% de valoración. Es decir, tenemos una exposición a Tencent Holdings que nos gusta a largo plazo, que va generando mucho valor, con un 30% de descuento y un montón de inversiones y de empresas gratis. ¿Problemas que puede haber? Pues problemas, por ejemplo, el tema de los impuestos. Pues uno se coge y ve la estructura jurídica que tiene Naspers con respecto a esta empresa. Vemos que es parecida, es una construcción offshore que otras empresas que han vendido hace poco y vemos que en la legislación sudafricana pues hay una exención al impuesto de capital en ese caso. Y vemos que hace poco han vendido una empresa pequeña y que efectivamente se ha cumplido ese requisito. Entonces, el descuento no estaría explicado por el tema de impuestos. Y también podemos ver algunas filiales que han tenido problemas, que han tenido allí mucha repercusión política. Podemos analizar la seguridad jurídica, pero en general es una oportunidad muy interesante en la que la clave es la paciencia. Si uno puede esperar más que los demás, pues podemos tener esa exposición a largo plazo y esperar sentados a que ese descuento se elimine. Además, el CEO, a pesar de todas las presiones para separar la empresa en dos, para hacer distintas cosas para reducir ese descuento a corto plazo, bajo ningún concepto quiere vender Tencent Holdings porque sabe su potencial, porque lo mejor que ha hecho en su vida es comprarla en el 2001 y no se quiere deshacer de ella. Entonces, pues ya veremos, habrá que esperar si se lista en otros mercados, que parece que sí que se va a hacer para llegar a más pools de liquidez, o qué ocurre. Aquí hay, por ejemplo, un análisis, aparte de esto, de Air Liquid. Aquí hay una gráfica que quería poner sobre el costo de oportunidad y el margen de seguridad. Esto es curioso, por terminar y por empezar con las preguntas, porque yo quería preguntar qué escogería la gente, si el fondo de arriba o el fondo de abajo. El de arriba parece más suave, menos volátil, ha conseguido un 15% en 6 meses y el de abajo la mitad, un 7,5%, parece como más errático. Y sin embargo los dos son Numantia Patrimonio Global. El de arriba es para un inversor que lo haya visto en dólares, que ya hay alguno desde Nueva York, y para el que lo haya visto en euros. Obviamente en estos 6 meses el euro se ha apreciado y entonces el resultado en euros, aunque internacionalmente el euro valga más, pues en euros ha resentido el valor del fondo. Quizá el gráfico de arriba refleje más la creación de valor subyacente sin que le afecten las divisas, pero en cualquier caso, en la primera carta explicamos por qué no cubríamos la divisa. Algunos meses pasará esto, algunos años pasará al revés, que en euros el fondo subirá mucho más, pero recomiendo leer la carta a este respecto. Y la carta la tenéis aquí y si no la encontráis en internet, pues nos mandáis un email y os la enviamos. También la presentación donde se explica la filosofía un poco más en detalle. Y si quieres, Daniel, cualquier pregunta que vaya habiendo. Claro, ya se han acumulado unas cuantas preguntas, entonces si quieres ya pasamos a ellas. La mayoría tienen que ver con cartera, pero también hay algunas de tu filosofía y de cómo ves el mercado y eso. Entonces, si quieres, empezamos, ¿vale? Ir intercalando un poco las de YouTube con las de la aplicación que tenemos para los webinars, ¿vale? Bien. Vale, empezamos. Nos preguntan, empezamos por YouTube. ¿Qué piensas de la OPA sobre XPO? ¿Qué alternativas ves? Pues muy interesante. También XPO es una empresa que compramos en 2015
que la estudié muy bien. La tenía algún inversor interesante, pero al final acabaron vendiéndola todos. Me quedé un poco solo con XPO y la compramos en 20, 25 dólares, alguna en 30, y ahora vale 4 veces más. Y ahora, pues ha habido rumores, nada oficial, de que Home Depot la quiere comprar para evitar que la compre Amazon y demás. Nosotros hemos mantenido, incluso comprado un poco porque llega más dinero al fondo, y no creemos que tenga sentido que Home Depot la compre porque para ellos habría pocas ventajas, pocas sinergias. Puede ser una estrategia a la desesperada, como se dice, para evitar que la compre Amazon, y es posible porque el principal cliente de XPO es Amazon, y Amazon todo lo que puede comerse y replicar ellos lo hacen, y con ellos no lo han conseguido. La mayor apuesta fue una especie de plataforma de 3PL en la que intentaban agregar transportistas con clientes, demanda fragmentada, oferta fragmentada, es en lo que se basó XPO para crecer sin activos, y no lo han conseguido porque es que ya es dificilísimo generar esa escala, esa escala y ese alcance, esa solución todo en uno de logística especializada para la gente. Entonces, Amazon les tiene que pagar eh, todos los meses y les duele, pero no pueden evitarlo. Que sería lo mejor para ellos comprarla. Nosotros queremos que no la compre nadie, porque la tesis de XPO es para décadas, porque a pesar de todo lo que ha crecido, sigue siendo un 1,5% del mercado al que puede llegar, que es el de la logística. La logística es el gran mercado fragmentado, pendiente por consolidar, muy ineficiente. Y hubo una empresa que fue lo que ahora es XPO, que fue comprada por un gestor que a lo que se dedicaba era a consolidar sectores fragmentados. Entonces, ya lo ha hecho, muchas veces tiene 500 adquisiciones a sus espaldas, eh, adquiriendo empresas y consolidando el sector, haciéndolo más eficiente, y con toda su fortuna, después de tener éxito muchas veces, invirtió en este sector, avisando de que iba a hacer lo mismo, que nunca aunque se reconozcan gestores excelentes, muchas veces no se piensa que lo van a conseguir hacer. Entonces es una empresa con ventaja competitiva muy fuerte, con la que ni Amazon puede competir, que seguramente acabará siendo comprada, pero que nosotros esperamos que no, que siga generando valor y que siga consolidando el sector con Bradley Jacobs al frente durante muchos años. Pero si la tiene que comprar alguien, pues que sea Amazon, preferimos. Vale, seguimos. Otro usuario nos pregunta, ¿de dónde viene la generación de ideas? ¿Miras a otros gestores Value? Sí, sí, claro, es que es una fuente de ideas gratuita. Yo tengo varias listas, varios informes que me hago periódicamente y hojas de cálculo incluso, en las que tengo una lista de fondos que voy añadiendo, que está viva, en la que veo las principales posiciones de todos los gestores que a mí me interesan, de España y del mundo, y eso es una buena fuente de ideas, porque ahí hay mucho trabajo acumulado de la gente en la que confías. Pero siempre hay que filtrarlo y tener pensamiento crítico, pensamiento independiente y no fiarse de nadie y tener tu propia opinión. Pero es muy interesante sacar ideas de ahí, sacar ideas de webs especializadas. Por ejemplo, hay una web que cuesta un poco entrar, pero si te admiten, está muy bien, que es sumcero.com. Está Seeking Alpha, que la conoce todo el mundo, hay artículos interesantes. Está gurufocus.com también. Hay algunas que son de pago. Están los análisis de pago de Morningstar, cualitativos, centrados en las ventajas competitivas, muy interesantes. Están, muy importantes, las cartas. Yo tengo aquí también en la nube cartas de hedge funds y cartas de fondos y de alguna página web de trimestre a trimestre que hay que repasar. Están las revistas del Value Investor Insight, está el Manual of Ideas. Todo eso hay que mirarlo. Luego está la investigación, puede que guiado por eso, más personal. Y luego también es muy interesante activar un poco la serendipia, simplemente exponiéndote a información financiera relevante, incluso irrelevante. Pues leer libros
leer los periódicos, que aunque estén muy sesgados y tengan mucho ruido, con el enfoque correcto puedes sacar la información que quieres de ahí. Y en general, exponerte a la mayor información posible. Vale, continuamos. Otro nos pregunta, ¿qué liquidez tiene el fondo actualmente? ¿Ves muchas oportunidades en el mercado? Pues ahora mismo tiene algo más de un 1,5, como aparece ahí, porque va entrando dinero y entonces el problema que tenemos es que siempre hay más liquidez de la que queremos y vamos seleccionando dónde lo vamos asignando, pero más o menos para mantener estos porcentajes, que son los que queremos mantener. Y bueno, oportunidades encontramos menos que hace 2 años, por ejemplo. Pero con una visión de largo plazo estoy muy tranquilo y muy a gusto con tener la cartera al 98, al 97%, porque las posiciones principales no son para andar entrando y saliendo para fijarte si ha subido o bajado un 10%, sino que las principales posiciones son para generar valor y estar tranquilos durante mucho tiempo. Y también es verdad, como he dicho al principio, que hay muchas empresas que estamos mirando y que compiten por entrar en la lista, que son oportunidades muy buenas, con tasas de rentabilidad razonables, incluso muy atractivas, y, aunque no lo parezcan, que ya te digo, compiten por entrar en la cartera. Entonces es difícil eliminar algunas que tengamos, es difícil decidir en el margen cuál eliminamos y por cuál cambiamos, y difícil bajar de ese 98% objetivo de exposición. Lo que sí es verdad, y termino, es que si en el futuro la cantidad de oportunidades que vemos no es clara o pensamos que el futuro va a ser peor de lo que esperamos, pues no nos tiembla la mano en aumentar la cantidad de tesorería, incluso en invertir en renta fija. Vale. Otro nos pregunta, ¿por qué tiene Imperial Tobacco en vez de Philip Morris, Bats o Altria, que son mejores? Sí, son mejores, pero nos ha gustado más la historia ahora en el momento de Imperial Brands y la valoración de Imperial Brands. En general el sector es muy bueno, muy interesante. Hay algunos temas psicológicos que te apartan de él, pues porque es desagradable para la gente, pues porque si a ti no te gusta el tabaco o lo ves como un vicio o incluso has tenido que dejarlo y demás, pues no te gustan las empresas de tabaco. Y en general suelen estar constantemente algo infravaloradas. Luego está el tema de la publicidad. ¿No? En muchos países no se permite la publicidad y sin embargo eso es una ventaja porque cualquiera que quiera entrar, pues le es mucho más difícil. Y las 4 empresas que existen, pues perduran. Pero bueno, eso se aplica a todas las tabacaleras. Philip Morris también es muy buena, pero hay un tema ahora, un cambio en el sector con todo el tema del tabaco calentado o no quemado, con los vapeadores y demás, que a nosotros nos gusta más la estrategia de Imperial Brands, aunque parezca que se está quedando atrás. Si todo esto funciona, que tenemos dudas, Imperial Brands lo podría poner en marcha en 6 meses, un año, pero está muy, muy castigada por no subirse al carro, o parece que no se sube al carro de toda esta novedad. Y creemos que está muy barata, que las marcas son muy buenas, que la estrategia de cambio de consolidación del número de marcas es muy interesante y que la preferíamos tener con respecto a otras. Vale. Otro nos pregunta, ¿no crees que es difícil batir al mercado invirtiendo en empresas tan grandes? Volvemos a lo mismo, yo creo que no. Yo creo que no. Lo primero habría que definir qué es batir al mercado, porque habrá que batir al mercado teniendo en cuenta la incertidumbre asumida, y eso es un tema cualitativo. Pero si uno ve, por ejemplo, se suele decir que la gestión activa no bate a la pasiva y te sueltan hasta estadísticas.
Y las estadísticas, como todo, hay que interpretarlas. Y lo único que te dicen las estadísticas entrando en ellas es que la mayoría de fondos activos son fondos pasivos disfrazados de activos. Son fondos que siguen al índice menos una comisión. Entonces, el mercado menos una comisión no puede batir al mercado, obviamente. Pero si uno va a algunos estudios y ve la gestión activa real, por ejemplo, cuantitativamente te puedes acercar a ella viendo los gestores que tienen una cartera muy distinta al índice, con pesos grandes o pequeños muy distintos al índice y que hacen pocas operaciones, porque van a largo plazo, porque están convencidos de ellas. Y esos fondos resulta que a largo plazo baten a los índices sistemáticamente. O el grupo de inversores en valor, que no es una casualidad, que batan al índice. Entonces, yo creo que la gestión activa, cualitativa, empresarial, lo bate. Y además es muy peligroso estar en un índice porque no sabes lo que tienes, porque estás expuesto a las burbujas, estás expuesto a efectos procíclicos y además se debilita el gobierno corporativo de las empresas porque los fondos pasivos no se fijan en las decisiones a nivel corporativo. Pero bueno, dejando eso a un lado, como ya he dicho, las empresas grandes no tienen por qué estar menos infravaloradas. Hay muchos problemas contables, hay mucha infravaloración del largo plazo, infravaloración de la calidad y unos vaivenes tremendos. Los vemos todos los días. La diferencia de un año a otro de lo que ha llegado a valer Apple, de la infravaloración clarísima de Berkshire Hathaway, que es gigantesca. El tema de Amazon. Yo creo que no. Además es que es muy difícil. Es muy difícil seguir al mercado y no batirlo, no estando en ellas, porque es que del SP500, el SP495, sin Facebook, Google, Netflix y Apple, ha estado prácticamente plano los últimos 4 años. Y son estas cinco las que han aumentado de valor. Y pueden parecer algunas más sobrevaloradas que otras, y en algunas estoy muy de acuerdo, pero la mayoría es porque la contabilidad es engañosa y porque de verdad están generando muchísimo valor en un sector que es el tecnológico, que ya no tiene nada que ver con el de los años 90 ni 2000. Vale. Primero, si puedes poner la presentación en pantalla completa, porque si la vemos el PowerPoint y así se verá Perdón. más grande. Vale, seguimos que hay unas cuantas preguntas más. Otra nos pregunta, ¿cómo valoras los últimos movimientos de Berkshire? Has mencionado que seguirá subiendo sin Buffett. Sí, Berkshire Hathaway es tan grande que no puede reinvertir encontrando oportunidades clarísimas con todo el dinero que genera tan fácilmente como antes. Eso es verdad. Pero Berkshire Hathaway está construida para durar décadas y está muy descentralizada, que muchas empresas que tenemos es un denominador común en Tencent, en Constellation Software, en muchas empresas holding, como Berkshire Hathaway, está muy descentralizada, lo que quiere decir que cada unidad de negocio se le da mucha independencia y hay directivos y gestores buenísimos. En el área más de inversión, de asignación de capital, tienen a Ted Weschler y a Todd Combs desde hace muchos años con 15.000 millones cada uno, que son excelentes, que consiguen rentabilidades mejor que él. Y es verdad que si él no estuviera, pues puede que algunos tratos en los que importa la reputación pues no se puedan dar tan fácilmente o que no se tenga mucho know-how acumulado con adquisiciones grandes. Pero en general, si por lo que fuese ya no estuviese Buffett mañana, yo creo que mucha gente pensaría o que se va a disgregar y la gente sabe que Berkshire vale más por separado que junta, o que quizá en un futuro cercano, cuando ya no haya oportunidades de asignación de capital, aunque yo creo que con los directivos que tienen no hace falta Buffett para hacerlo genial, si pasa eso se empezaría a dar dividendo y eso la gente también lo valora mucho para eliminar, para reducir toda la tesorería que tiene y para aprovechar todos los negocios que tiene actualmente que generan caja de forma constante. Entonces, ojalá el problema sea que haya demasiado dinero bueno, aunque no se pueda crecer a tanto ritmo, pues se puede dar un dividendo constante en una empresa bien gestionada y con ventajas competitivas.
Vale, continuamos. Preguntan, ¿cree que se cerrará el gap entre la acción de Porsche y el valor de su paquete en Volkswagen? Bueno, muy interesante también. Porsche la descubrimos en el verano. Luego ha habido otros fondos de inversión en valor que también se han dado cuenta y demás. Y ha subido bastante desde que la compramos, un 50%, pero la mantenemos porque la valoramos en bastante más. Y bueno, el gap con Volkswagen no es tanto como parece. La infravaloración de Volkswagen en sí era muy grande, porque tiene dentro Porsche, que es la marca más rentable del mundo, incluso más rentable que Ferrari, y además con más rotación y más ventas. Pero el descuento de Porsche con Volkswagen, mucho cuidado porque hay que ajustar bien temas de deuda neta y hay algunos ajustes contables que depende de cómo se defina la deuda neta y demás, hay que ajustarlo y no es tan grande. Pero sobre todo viene por los juicios pendientes que hay y las multas pendientes que hay de cuando hicieron el short squeeze en 2009 y alguna cosa más. Tiene alguna inversión en empresas tecnológicas nuevas, pero sobre todo es descuento de holding, descuento por problemas familiares y de desgobierno quizá, y por, y por las multas pendientes. Pero yo creo que, se, que son mucho menores de lo que parecen. Incluso ajustando el descuento, todos esos problemas de Porsche acabarán resolviéndose, pero ¿cuándo? No lo sé. Se irá cerrando ese gap conforme vayan centrándose los cambios que hay en la familia de titularidad y conforme veamos qué pasa con los juicios de esas multas que yo creo que van a quedar en nada. Vale. Nos preguntan también, ¿qué opinión tiene de la adquisición de Westfield por Unibail Rodamco? Y pues muy interesante porque Westfield es un poco como Townman Centers. Lo que pasa es que Westfield está mucho mejor gestionada. Pues Westfield tiene una tradición familiar de calidad y de buen gobierno mucho mejor. Hay algunos de sus inmuebles que aparte de ser casi todos de la clase A, pues tienen mucho mejor aprovechado el espacio, muchas mejores marcas, eh, eh, muy buena densidad de población. Entonces, todo lo para Unibail y Rodamco yo creo que va a ser bueno. Al parecer, como te vas a un continente distinto, las sinergias no son obvias, pero yo creo que es una muy buena compra y que es una señal de que los gestores saben que existe una oportunidad. Igual que Brookfield ha comprado GCP, eh, que ya lo veíamos venir porque tenía una opción que vencía y demás, sabían ellos que está muy infravalorada. Todos los movimientos de Brookfield es como un inversor en valor, en infraestructuras y en inmuebles global que hay que ir siguiendo. Los de Unibail Rodamco también han visto la oportunidad, se han comprado un Westfield y si aplicamos todas estas compras y valoraciones de Westfield y de la que ha comprado Brookfield a Townman Centers, vemos que todavía tienen mucho potencial por delante. Entonces, tanto la compra de Unibail como la de Brookfield, muy buenas, en un buen momento. Vale. Nos preguntan, ¿qué tal ves Inditex? Inditex es un poco también en España siempre polémica. Sí que es verdad que hasta muchos inversores en valor han reconocido que es un poco el mayor coste de oportunidad que han tenido. Inditex siempre ha estado cara, Inditex siempre ha estado cara y eso ha sido un coste de oportunidad tremendo. Ahora mismo es muy interesante la caída que ha tenido porque a veces también se le mete un poco en el saco del problema del comercio al por menor, pero es que la ventaja de Inditex no es esa. Aparte de los inmuebles en localizaciones clave, la ventaja de Inditex está en el proceso rápido de adaptación a los cambios y en la rapidez de llevar a la gente lo que quiere. Y eso requiere una cantidad de una inversión que ya se ha hecho en software, en informática y en inteligencia artificial tremenda, que funciona muy bien.
Y ahora ese proceso ha creado algo más, que una empresa, una ventaja todavía mayor, que yo creo que todavía tiene oportunidades de crecimiento. Y, insisto, yo creo que no es lo mismo comprar H&M o otras empresas más clásicas en su modelo de negocio que Inditex, y que ahora mismo es una buena oportunidad. Vale, continuamos con las preguntas. Nos preguntan si Juan Ramón Rayo sigue como asesor del fondo. Sí, Juan Ramón, sobre todo, lo que hace es asesorar en temas a veces de ventajas competitivas, porque él puede tener una visión distinta o de disrupciones tecnológicas, sino sobre en el tema del ciclo económico. Hay varios matices que se pueden aplicar al análisis del ciclo económico, eh, que yo estoy más especializado en uno, él en otro, y como todo mm, hay que interpretar cualitativamente las señales del ciclo. Podemos ver si hay una expansión del crédito y si es artificial, podemos ver si todo esto se va filtrando a la inflación y por dónde se va filtrando antes, podemos ver los balances de los bancos, que es en lo que él más se fija, y el tema de los plazos en los balances de los bancos, la liquidez. Podemos ver si empieza a aparecer efecto Ricardo, podemos ver la curva de tipos, interpretar si está subiendo, si está bajando, si se aplana o si no, si está muy baja o si está muy alta, si importa China, si importa Europa, porque ahora todo está conectado. Entonces, Juan Ramón Rayo es una persona inteligente, que siempre es valiosa su aportación, y, y seguimos siempre en contacto con él y con muchas otras personas que, aunque estén detrás del telón, digamos, eh, ayudan mucho, aparte de la red de contactos que yo creo que todos los inversores y los gestores, los asesores de fondo tenemos para debatir ideas. Seguimos. Nos preguntan, ¿qué ventaja ve en Arca Continental contra Fersa, ambas embotelladoras de Coca-Cola en México y Latinoamérica? Sí, las dos son parecidas. Arca nos gustó más porque pudimos tener mayor convencimiento de la ventaja y de la gestión. Eh, Arca es la primera que ha entrado, la primera extranjera que ha entrado en Estados Unidos eh, a embotellar Coca-Cola para ellos en los estados del sur. Y es muy interesante porque en muchos de los países en los que está, eh, la, la situación no es la misma que aquí, que puedes normalmente la distribución allí en muchos países está en pequeñas tiendas casi de barrio, a la que es muy difícil alcanzar. Entonces, la economía de escala es muy importante, sobre todo contra los distribuidores de Pepsi, que no pueden llegar a ellas. Con respecto a FEMSA, es más parecida, pero la estrategia de Arca Continental nos parece más sólida. Nos gusta más la distribución de países en las que estás puesta, y, y los comentarios de la dirección. Al final, leyendo y demás, pues nos dio más tranquilidad. Seguimos. Nos preguntan, ¿no te parece tan peligroso el mercado americano? En especial las FAN, que aunque crezcan hasta el infinito, o sea, que crezcan hasta el infinito no hay nada. No, es que no están valoradas para que crezcan al infinito. Si, si en Facebook normalizas un poco el número de anuncios por persona y día en Europa y en el resto del mundo al de Estados Unidos, y si aumentas, eh, y si valoras toda esta opcionalidad que tienen convertirse en un WeChat de allí, con vídeo y no solo con vídeo y con juegos, sino con televisión y con pago a través del WhatsApp y con un montón de funcionalidades que puede apalancar, y sin hacer estimaciones muy grandes, puedes ver un múltiplo de free cash flow de 13 veces 2020 y cosas así, pero haciendo estimaciones conservadoras. En, en Amazon puedes entender cualitativamente la estrategia de diferimiento de beneficios al futuro y ver por qué es así. Puedes ver
lo que puede crecer y lo que no. Pero en general, si ves a Estados Unidos y quitas a estas 5, está en un múltiplo igual que en Europa. Eso de que está Estados Unidos caro no es así. De hecho, se infravalora el impacto de la reforma fiscal. Pero es que en estas 5 hay algunas que están valoradas para la perfección o que no se tiene en cuenta la competencia, como Netflix. Puedes hacer valoraciones interesantes si Netflix sube a $15 por usuario y demás, pero yo creo que ahí la competencia es muy fuerte y que sí que está valorada demasiado alta. Pero en el caso de Facebook y Amazon, incluso en el de Google, el Alphabet ha invertido hace poco AdValor, haciendo un análisis muy bueno de las pérdidas que son en realidad inversiones, una suma de las partes y un múltiplo mucho más razonable de Alphabet con su ventaja competitiva y demás. Yo creo que no, que no es peligroso estar en ellas. Lo que pasa es que son muy conocidas y no se entienden bien. Sobre todo Facebook es muy interesante entrar en ella cualitativamente. Podríamos ver algunas cosas, pero es muy polémico, sí, lo reconozco. Sí, puede seguir si quiere. Lo que pasa es que yo tenía aquí en Facebook algunas notas interesantes. Si quieres comentar algo más, de todas formas ya nos hemos pasado un poco ya, así que si quieres responder esta pregunta hacemos un par más y ya. La gente que está contratando de WeChat, Facebook, para convertirse en lo mismo, en una especie de sistema operativo todo en uno, con datos cada vez más relevantes, más valiosos y una parte cada vez más importante del día a día de la gente. Pero bueno, quizá en la próxima carta lo explique más en detalle. Vale, pues vamos a comentar un par de preguntas más porque ya se nos echan tiempo encima y ya nos ofrece algo webinar. Nos pregunta si las ventajas competitivas de Starbucks son sostenibles. La canadiense Tim Hortons va a expandirse por Europa. Sí, sí es verdad, Tim Hortons empieza a entrar en Europa, pero bueno, no tiene por qué haber un solo ganador en ese mercado. También está Nestlé entrando en él y es muy interesante estudiarlo. Las ventajas de Starbucks mucho tiene que ver con la imagen de marca y con la experiencia del consumidor. Es interesante entrar en un Starbucks y ver cómo está distribuido el lugar. Está pensado para que estés allí cómodo y estés mucho tiempo, que sea un tercer lugar entre casa y trabajo, que tenga un ambiente a veces italiano, de madera, de los espresso antiguos. La comida está muy seleccionada porque se quiere que se mantenga un olor a café recién molido en el lugar, y los pasteles y bollos y donuts que tiene no huele a pastelería en los Starbucks. Luego tiene ventajas ya de escala, de relación con los productores, de calidad, pero el tema más de neuromarketing y de pertenencia a un grupo y de detalles cualitativos en los Starbucks es muy interesante. Y además Starbucks está poniendo, aparte de que es muy interesante las compras de sus franquicias en Asia, sigue abriendo, sobre todo en China, 1.000 tiendas al año. Y es muy interesante también ver la cantidad de tazas de café que se consume por persona al año en Estados Unidos y en Europa, y el potencial que existe en Asia y los pasos que se están dando para empezar a introducir esos hábitos, mezclando el té con el café y toda esa vida cada vez más occidental que están llevando, el trabajo, las ciudades. Yo creo que todavía tiene potencial, que la ventaja existe, pero que no tiene por qué ganar solo él en el sector. Nos preguntan si has estudiado Alphabet. ¿No crees que está baratísima al igual que Facebook? Sí, Alphabet la tuvimos, la tenemos, a veces entra en el margen compitiendo con otras. La tesis también es clara. Sí, yo tengo miedo de que pase un poco como lo que ha pasado con Baidu y WeChat en China, que al final la parte de buscador más en PC se ha quedado atrás y la parte móvil de ecosistema completo le ha ganado terreno porque la publicidad se puede controlar muchísimo más en un entorno en el que controlas la experiencia del usuario, en el que puedes mostrarle lo que tú quieres, aunque él no lo haya buscado,
en el que la información está mucho más segmentada. Y es verdad que Google no es como Baidu y tiene muchas otras cosas que todavía no han monetizado y muy valiosas. Y tiene los mapas y tiene YouTube, que la puedes valorar aparte y demás, pero es que en Facebook vemos muchísimo más clara la infravaloración. Y luego la gestión también es discutible, pero en Google a veces nos han saltado algunas banderas rojas de estrategia de selección de personal, de estrategia de en qué dedicamos el tiempo, en qué nos gastamos el dinero. Y es interesante, es una candidata a la lista, pero preferimos Facebook, sí. Vale, responde bien. Si no crees que al pagar múltiplos tan exigentes por ser mejores empresas, tu cartera está tremendamente indexada y estás a merced del mercado. Indexada a merced del mercado. Yo creo que al contrario, yo creo que esta cartera no tiene nada que ver con el mercado, no solo porque está en muchos países, sino porque las tesis son, aunque no lo parezca, muy distintas, las fuentes de la ventaja son distintas, se basan en tendencias seculares de crecimiento distintas, pues el envejecimiento de la población, el aumento del gasto en salud, el aumento de la eficiencia que hará falta para la comida, el aumento de los datos y de su uso, las marcas de lujo y el tema industrial. Yo creo que es algo que es muy diferente. Cada una está investigada y valorada muy bien de forma individualizada y hay muchos aspectos en la contabilidad y en su futuro que no están bien recogidos. Y yo creo que al contrario, de hecho muchas incluso se comportan como valor refugio en las crisis o tienen ventas recurrentes. Vale, pues ya para finalizar hacemos una más. ¿Por qué te gusta Enkel? ¿No es difícil que el crecimiento del HPC está cada vez más difícil? Henkel no va a tener un crecimiento enorme, pero sí que se traduce cada porcentaje de aumento en ventas en un porcentaje mucho mayor de aumento del beneficio. Lo que más, y hay segmentos dentro de Henkel más distintos que otros, más difíciles que otros. Lo que más me interesó fue la parte no de limpieza del hogar, de cuidado del hogar y de pegamentos más de consumo, sino la parte de pegamentos industriales, porque son una parte muy clave en muchos procesos y en muchos negocios, desde el pegamento que fija muchas de las piezas de los automóviles, por ejemplo, hasta procesos más industriales en los que es algo clave que cuesta muy poco con respecto a la importancia que tiene y al producto en general. Los productores de coches están siempre reduciendo costes, pero no reducen costes en el pegamento de Henkel, porque si se despega el salpicadero, la experiencia del consumidor se destruye, porque la reputación es muy importante, incluso las fórmulas especializadas. Entonces, el tema industrial de pegamentos de Henkel tiene pricing power sin explotar en muchos casos, sin necesidad de que aumenten las ventas. Por ese aspecto, porque hay mucha diferencia entre la importancia de ese pegamento clave con respecto al valor del producto final. Vale, pues con esta pregunta creo que damos ya por finalizado el webinar. Dar las gracias darte las gracias, Emilio, por la ponencia y por explicarnos todas tus ideas de inversión. Y a los Nada, asistentes, no sé si quieres comentar algo más antes de despedirte. No, que muchas gracias a vosotros por esta oportunidad y espero que a la gente le haya gustado. Cualquier cosa que se les quede en el tintero, pues en la página web tienen el email en numantiapatrimonio.com y todo este debate pues puede extenderse. Vale, recordaros a los asistentes que tenéis tanto el blog de Mérito en Rankia como el hilo de su fondo, en el que, bueno, de vez en cuando interviene y nos cuenta cositas. Y No hay nada, que estar el hilo sin el blog. exacto. Y nada, desearos que para los próximos webinars, a ver si nos vemos en próximos webinars de Mérito por aquí. Hasta la próxima. Muchas gracias.